Sí, listo. Hola, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas para todos. Hoy estamos como si fuéramos en vivo, pero no. Estamos con un programa especial acerca de la serie de Gabriel García Márquez, de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, la adaptación que hizo Netflix. Queríamos hablar de eso desde hace ya varios rato, hace tiempo, pues hicimos eh, la entrevista con Liz León, que es la audiodescriptora de la serie, pero queríamos darle la oportunidad y tocar este tema que ya no es de actualidad, ya pasó hace mucho rato como el boom, aunque va a volver porque hay segunda temporada, pero queríamos dar nuestras impresiones, hablar de la adaptación de la serie. Entonces, bueno, empecemos. Buenas tardes, queridos hermanos en Cristo. Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo voy bien, gracias. Nada, aquí con esto, pues, no, dando la opinión porque, pues, para nosotros es interesante escuchar qué piensa cada uno de esto. Pero no, porque creo que haya mucha expectativa hacia afuera de qué será lo que están pensando los de Pelípola. Pero sí, me parece interesante que lo agarremos, incluso así fuera de tiempo. Esto le da la magia de los Pelípola. Nosotros no estamos, no hacemos como la mayoría de los podcasts o los canales de YouTube que hablan de los temas de actualidad en el momento preciso y exacto, de las series que salen y las películas que salen. Quizás volvamos a hacer eso, pero pues por ser esta cosa, esta serie como tan colombiana y eso, y basándonos y basada en pues una de las novelas más importantes de Colombia y América Latina, pues decidimos como pues tomarla. Marlon, ¿cómo vamos? Bien, Fernando, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, afortunadamente. Bueno, pues bienvenidos a Peli y Soda con Limón, porque no hay pola. Y cafecito el día de hoy. Bueno, con cafecito. Cada vez más corrupto el dejado nombre. Cada más corrupto el nombre. Cada vez más. Bueno, he dejado la pola temporalmente, pero prometo que volveré. Estamos cada vez más abstemios, entonces nada. La próxima va a ser Peli y no sé. Peli aromática. Una cosa así. Aromática, sí. Y aromática. Tinto y pola le vamos a poner. Peli, café tinto. Peli. Y tinto. Bueno, entonces, yo quería empezar con qué es una adaptación. Yo recuerdo muy bien cuando yo estaba en la universidad, no sé si Diego vio la clase de adaptación cinematográfica, es una clase que me encantó, me gustaban mucho las clases de guión. Y yo era una persona muy joven e inexperta, y en las adaptaciones nos decía el profesor, bueno, escojan un relato y empiecen a hacer el guión del relato. Entonces, claro, me gusta mucho Kafka, entonces escogí un relato de Kafka de uno de, me acuerdo cuál cuento era de Kafka, y lo puse muy literal, tal cual. Entonces él me decía como, oiga, una adaptación no tiene que ser tan literal, una adaptación debe tener un sello distintivo del adaptador, del guionista, porque contar lo mismo que contar lo mismo y hacerlo plano a plano lo mismo que hace el autor, pues no tiene chiste, la verdad, aunque muchas adaptaciones sí lo han hecho y pues les han salido muy bien. Sé de buena fuente que El Señor de los Anillos lo adaptaron casi que muy calcado de la obra de Tolkien, pero entonces pienso que en el caso de
de las novelas que se han hecho colombianas, que pues, no es que haya visto mucho, pero no me ha generado no me ha generado una buena espina que esta adaptación de 100 años de soledad fuera así lo máximo para mí. Bueno, cuando empecé a verla, mis primeras impresiones es que alcanzó un nivel aceptable en muchas cosas, me pareció que tiene un muy buen arte, pero no sé ustedes cómo la vieron en cuestiones narrativas. Quisiera preguntarle a Diego si le pareció que narrativamente fue diferente al libro, fue audaz, hizo cosas diferentes que propiciara que el espectador y el lector no sé, junto con la, o sea, cogieran la obra en este caso televisiva y la pusiera y complementara el libro, la novela, junto con ella. Bueno, pues yo creo que se cometió el pecado del adaptador, ¿no? De ese que no quiere quedar mal con los lectores más fieles. Yo tengo que claro que yo sí era uno de los que pues esperaba muchísimo menos de la serie de lo que me encontré. Y pues tengo que decir que quedé pues gratamente sorprendido con algún que otro resultado que vi desde el audiovisual, pero sí me parece que quisieron llevarlo a lo muy literal, ¿no? Como que casi meter cada cosa, como esto que estás contando tú de lo de Kafka y la experiencia que tuviste, como que casi meter cada cosa y transformarla allí en lo visual. Y las construcciones de esos diálogos que faltaban, entonces a veces son diálogos que suenan muy rimbombantes, ¿no? Pero con todo eso, me parece que hay cosas logradas, el arte, bueno, no sé si del todo se sabe manejar esto de la magia, pero digamos que hay un intento allí que tiene su encanto. Pero yo creo que el principal problema es lo que es o sea, el reto que significa la adaptación de 100 años de soledad, porque cuando tú lees la novela, no sé, esto no es como una novela policíaca, donde cada cosa que lees es una escena ya hecha, ¿no? Casi que una escena de guión ya construida. Sin duda es muy visual 100 años de soledad, pero en general, por ejemplo, lo que le da el encanto a la narrativa suele ser mucho una cuestión de palabras, ¿no? De cómo lleva el discurso Gabriel García Márquez. Y eso es muy difícil de pasar a la imagen, no porque sea una gran obra imposible de adaptar, ¿no? Hay grandes autores que han sido muy bien adaptados y que también eran mucho más verbales, mucho más de prosa que de imagen. Pero no es tanto ese lío, sino pues por la misma forma en que está siendo llevada, ¿no? Con esto, por ejemplo, que decías de la adaptación, y para mí es un ejemplo, yo recuerdo que Fellini hace digamos que un mediometraje llamado Toby Dammit, que es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Nunca puestes tu cabeza al diablo. Que cuando tú lees el cuento y ves el film, pasa esto que tú dices, es una extensión el uno del otro. Y ojo, porque lo que hace Fellini no es contarte escena por escena lo que te describe Edgar Allan Poe. De hecho, a veces parece una cosa muy libre la una de la otra. Pero digamos que sí sostiene todo este ambiente de terror, de sensación de rareza, de un pueblo así muy conservador, muy todo lo que quiere describir allí Edgar Allan Poe. Y no necesariamente quiere decir que todas las adaptaciones tienen que ser igual. Pero sí, sin duda dentro de la industria suele hacerse que si se adapta un libro, pues eso tiene que
mantenerse la línea narrativa lo mejor posible y bueno, tratar de rescatar esas cosas que son muy de los que están en la lectura. Entonces sí, yo también creo que es eso, más bien como que se pecaron en tratar de meter todo, que quisieran meter todo en la imagen y no necesariamente tenía que ser así. Su merced Marlon, ¿qué impresiones tiene? ¿Qué le pareció acertado en la obra televisiva? Desacertado también. Pues a mí me parece en general muy interesante. Bueno, ustedes conocen más del tema, pero leía o escuchaba hace un tiempo, digamos, en cuanto a las adaptaciones, la diferencia como entre basado en e inspirado en. Y creo que a veces la segunda te da una mayor libertad narrativa y una posibilidad de jugar un poco más con las cosas, de tomar algunos elementos básicos, pero crearte tu propia historia a partir de eso. O sea, son en películas, en series de los universos cinematográficos, se ven algunas adaptaciones, como hablamos, en algunas funcionan muy bien, en otros no tanto. Hablando particularmente de esta obra de 100 años de soledad, que ahí alcancé a leer hace algún tiempo, pero no, a pesar de todo, no con la misma pasión, no con la misma disciplina, por ejemplo, que con El amor en los tiempos del cólera, que me encantó el libro, pero la película siento que me quedo viendo, en algunos de los 12 cuentos peregrinos también, que los leí, digamos, como con más entusiasmo que 100 años de soledad, sin decir, pues, por supuesto que no sea buena la obra, ni mucho menos. Me parece, en cierta forma, me agrada que sea en una buena medida fiel. Creo que a veces lo que nos atrapa de un libro, la historia como lo cuenta, obviamente las adaptaciones, ya lo hemos visto en casi todos, difícilmente la película o la serie supera el libro, salvo en algunas contadas excepciones, ¿no? Que son iguales o que pueden llegar a ser incluso mejores, pero en general siempre por cuestiones de tiempo, por lo que sea Diego, a veces de amontonar tantas cosas, termina perdiendo un poco esa fidelidad, y eso es lo que te atrapa del libro. Entonces el intentar tener más cercana esa narración, de ser lo más explícita posible, hacerte la sensación más cercana a la lectura del libro sin convertirse en un audiolibro, pues me parece interesante. No sé tanto el tema como ustedes, repito, pero creo que la fotografía también me parece un tema interesante. Hay cosas de continuidad que a uno le dan un poco ciertas dudas, pero lógico que es parte de esa evolución. Algo que me causaba mucha curiosidad, de hecho, lo tenía pensado para comentarlo, es como en un comienzo en la narración le dicen, mira, José Arcadio diseñó y se imaginó el pueblo de tal forma que todos estuvieran igual de cerca al agua, que a todos les diera la luz igual, y están digamos, igualmente distribuidas, pero uno va viendo cómo evoluciona el pueblo, que además es algo bellísimo desde el punto de vista visual, pero te empiezan a quedar ciertas dudas, cómo evoluciona hacia un pueblo que está tan aislado de todo en un comienzo, cómo se sostienen, cómo logran pasar de esas casitas, digamos, tan pequeñas a las casas enormes que van a tener. Por ejemplo, la casa de los Buendía, que cada vez se va ampliando más y uno no sabe ni hacia dónde, porque se supone pues que el pueblo está diseñado en las casas o para las casas que había, ¿no? La forma como cambia es parte seguramente de ese realismo mágico también, pero quedan con muchas dudas, siendo un pueblo tan aislado en cierto punto, cómo van llegando a todos esos elementos para construirse, para ampliarse. Esas dudas se me presentaron también cuando estaba leyendo la obra, porque la obra al principio te presentan ese pueblo como un nacimiento mítico, como una como el Génesis en la Biblia, y tiene mucho eso de esta obra de Gabo. Entonces uno dice, pero ¿en qué momento las casas son grandes y, como dices tú, de ladrillo, y en qué momento se forma esto y en qué momento se forma lo otro? Y sí, es parte de Gabo y su forma
su forma de contar. Sí. Y también... Porque además es factible. Sí, pero entonces, o sea, no nos muestra la hora mucho en qué momento empiezan a tener más ese contacto con la civilización, por decirlo así, y cómo se empieza a dar ese comercio. De hecho, como se da esa sociedad del comienzo, no pensaría que tiene que ser a base o a partir a raíz del trueque, pero empieza a haber uno como esas transacciones que son cosas que queda la duda en un pueblo tan cerrado, cómo se va abriendo, pues que ellos obviamente querían no estar tan aislados, pero en momentos donde todavía no se veían esos caminos por donde se pudiera, digamos, ampliar, tener un plan de elementos, con qué traer de otros pueblos que seguramente eran muy lejanos, son un poco como esas pequeñas dudas que quedan de No, ese hilo narrativo. Pues que es igual a lo que pasa en Colombia a lo largo desde que Colombia empezó a poblarse y a generarse precisamente ese tipo de poblaciones que las personas fueron asentándose en varias partes. De hecho, hace poquito estuve en Salento. Para entrar a Salento, yo le decía a mi novia, pues pucha, este pueblo queda bien adentro, o sea, no se pone a ver bien adentro para el monte. O sea, a la gente le tocó tumbar mucho monte para meterse e irse hasta allá. Entonces uno entiende también las dinámicas de la violencia en Colombia, porque la gente se va bien monte adentro, dentro de la obra de Gabo. No sé, yo lo veo mucho así de esa forma. También buscando pues oportunidades, buscando un reinicio, y ese tipo de cosas. No sé, eso por un lado. Por el otro lado, yo veo que sí me gusta eso, pero también me hubiera gustado como que lo hubieran explicado más desde el punto de vista colombiano. Sí, me gusta la cuestión de que se muestre el surrealismo, el realismo mágico. Sí. Pero pues obviamente Gabo no lo va a decir, no va a decir que este personaje de Aureliano Buendía está basado en Uribe, pero chévere que se dieran elementos que conectaran con la realidad colombiana, porque bueno, entiendo que pronto quieren hacer como más entendible dentro de la cuestión universal, pero me gustaría como que montaran más eso dentro del aspecto colombiano. No sé qué opine Diego. Pero yo creo que lo hacen, o sea, y yo creo que yo ahí por el contrario se lo doy a la serie, porque especialmente creo que la novela no busca hacer eso, o sea, 100 años es mucho más que todo eso. Yo mismo, y ustedes conocen que yo soy bastante de meterme en política y de ver qué busco en política, y yo mismo fui uno de los que cuando empezó a volver, cuando empezamos a mirar esto, las adaptaciones, vi la serie, releí la novela, estaba con esto de pero aquí hay una sustancia política muy grande que sin duda la hay, o sea, sin duda está esa sustancia política. Sin duda Gabriel García Márquez nos está hablando de la violencia en la costa, nos está hablando del desplazamiento de los pueblos, nos está hablando también de cómo este pueblo ha sido marcado por esas instituciones que se montan desde el Estado casi de la nada, imponiéndose las tradiciones de la gente, y que esa imposición se hizo a través de la violencia armada, de las guerras, de cómo la gente sin tener ni siquiera la intención de meterse en política tuvo que verse metida en ella al verse enfrentada a la corrupción misma. Bueno, un largo etcétera, que además es eso finalmente lo que el coronel Aureliano Buendía quiere un poco representar. Pero la novela es muchísimo más que eso, y creo que Gabo tiene claro eso. Tú lo lees y sientes Colombia, pero lo lees y sientes cualquier otro lugar del mundo.
Es más, yo guardando las distancias y todo, pero no dudo que hay, por ejemplo, una influencia con los orígenes de la familia y la propiedad privada de Engels. O sea, me refiero a contar una sociedad que viene y que es principal, o en un inicio parece más bien un grupo de relación consanguínea, que se relacionan como entre familia, que vienen de una familia como muy primitiva y que empiezan a ser una sociedad recolectora, y después de ser una sociedad recolectora dejan de ser nómadas para ser sedentarios, y se quedan en un espacio y empiezan a crear toda una sociedad. Entonces, cuando digo todo esto, lo que estoy queriendo decir es que hay toda una lectura humana alrededor de esa historia, y una lectura humana que es lo que hace que la novela se vuelva tan universal. Porque la misma imposición del Estado la hemos vivido acá, y nosotros sentimos que es muy colombiana, pero la vivió cualquier pueblo en Europa, sí, en el siglo XIX, muy a lo mejor, o incluso mucho antes, hablando del siglo XIX por hablar cuando se instauran el capitalismo, pero pues incluso mucho antes, porque las sociedades de clase son pues bastante anteriores, y los estados también. Pero lo que voy a hacer es, o sea, es algo que como humanos sabemos que ha existido y que las poblaciones han tenido que vivir. Y yo creo que en eso la serie no hace mal. Y yo por momentos siento esa relación con lo colombiano. O sea, ellos por lo mismo de querer meter todo, por ejemplo, hablan de liberales y conservadores. Y eso es casi un fenómeno que sí lo entiende más bien uno muy aquí. O sea, no quiero decir que la gente afuera no lo entienda, pero nosotros tenemos un partido llamado el Partido Liberal, y en muy pocos lugares eso es común, ¿sí me entiendes? Pues los liberales pueden ser entendidos como eso, como la gente liberal, pero aquí el Partido Liberal y el Partido Conservador tuvieron un protagonismo que se desarrolla a través de la novela. Entonces yo creo que ahí está, y más bien habrían pecado, y yo todavía creo que ese pecado está por cometerlo, de cierto nacionalismo rancio. Se intentan traer cosas como muy, muy colombiano, que en algún punto incluso tratan como decir esto es muy colombiano, y lo cierto es que no es así. O sea, la obra es tan colombiana como por el hecho de haber sido escrita por Gabriel García Márquez, basada en la costa, pero querer meterle más colores de Colombia pues no tiene ningún sentido. Sí, pero mira que justamente algo de eso también, mira, bueno, y lo han hablado los dos un poco en cuanto, pues un poco en relación, por decirlo así, de similitudes con el Génesis. Por ahí creo que Fernando algo hacía relación, y sobre los tipos de sociedades, de economías, de comunidades, porque pues hablábamos también un rato de eso, es algo muy cooperativo, una comunidad, casi que un núcleo familiar que se va ampliando y convirtiendo en un pueblo, y que desafortunadamente, a pesar del paso de los años, no se termina salvando de la incursión de la política, de que meta la mano el Estado, de que lo logren encontrar, a pesar de ser un pueblo casi inexistente en el mapa, pero que finalmente por X o Y razón terminaron conociendo. Es un asentamiento, básicamente, y termina llegando de alguna u otra forma, en este caso a partir de la figura del corregidor, la mano del Estado, y va metiendo poco a poco muchos de sus elementos. La iglesia, por ejemplo, que ahí forzada pero sutilmente los van obligando cuando es algo que ellos nunca hayan tenido y necesitado de alguna forma. Y eso es parte de esa liberalidad que tenía ese pueblo de Macondo, y un pueblo que se aprendió a gobernar a sí mismo, que aprendió a vivir en comunidad, digamos, sin un orden vertical. Porque también algo, y yo creo que no solo en Colombia, también en muchas partes, en las regiones pues rurales, hay esa figura pues como del laboralismo, de esa persona. Y todavía está esa figura, sí. Exacto, hay toda esa figura. Y entonces es siempre el que manda, el que termina mandando en el pueblo, por muy rural, por muy agrícola que sea, es aquel que tiene como más dinero, y es el que termina convirtiéndose en el personaje político. Sin embargo, aquí no había, digamos, esos estatus de clases, esos niveles, sino que era una comunidad que convivía sencillamente entre todos, se conocían, no había delitos, no había hurto, no había muertos, pues más allá de las muertes naturales en su momento, y es una sociedad que se autorregulaba y que eventualmente es un buen ejercicio también, ¿no? Pero es una cuestión de
por decirlo así, convivir entre amigos, convivir en familia, que no necesitaban en algún momento esa intervención, y se termina dando y empiezan a surgir problemas y empiezan a surgir Claro. divisiones, diferencias, y haciendo que la gente empiece a tomar partidos cuando era un pueblo totalmente ajeno a eso. Y en realidad, cuando estás viviendo en una comunidad que es familia, digamos que es una familia grande que está separada en diferentes casas, no hay necesidad de esas divisiones políticas, porque simplemente la única política es: somos una comunidad, somos familia, estamos entre amigos, nos apoyamos y sacamos nuestra casa, nuestro pueblo adelante. Sí, Y claro. estaba también la serie. Sí, sí, claro, pero no sé, a mí me gusta como, me hubiera gustado, o sea, como yo lo hubiera podido, o sea, como me hubiera gustado era que representaran eso y hicieran unos enganches a la historia colombiana, a la historia política, el enganche a la Guerra de los 1000 días, con ciertos personajes de la realidad. Sí, eso es lo que me hubiera gustado, porque igual uno de los directores, una de las directoras es Laura Mora, que ella fue directora de Matar a Jesús, ¿cómo se llama la otra película? Sí, se me fue ahorita, Los Reyes del Mundo. Los Reyes del Mundo. Entonces ella tiene, digamos que un pensamiento muy social y muy, muy colombiano. Que me hubiera gustado que se hubiera dado eso. No sé si de pronto en la segunda parte, pero son cosas que me gustan mucho, las cosas, las producciones que dan guiños, así sea muy, no sé si decirlo, no basados en la realidad, pero siempre dan guiños a la realidad y a la actualidad, y el por qué seguimos igual y tener y anclados a ciertos procesos de finales del siglo XIX, principios del XX, que seguimos repitiendo nosotros como sociedad colombiana. ¿Sí? Como que, oigan, miren que 100 años de soledad se basa en estos y estos aspectos históricos en Colombia, en este tipo de, en estos años, y darlos no sé, a cuentagotas o pequeñas dosis de elementos, o sí, que digan como, encontré este detalle que es importante porque, no sé, había un documento acá de la Constitución política y la llevó este señor, no sé, alguna cosa que de a entender como, uy, chévere que esté esta vaina metida acá, me parece valioso. Eso es como... Yo creo que eso es más propio de un documental, la verdad. O sea, porque ya el libro ya tiene los suficientes enlaces con la propia historia colombiana como para tener que ir y llevarlos. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, esto que comentaba Marlon, insisto en los orígenes de la familia, porque es básicamente hablar de las sociedades recolectoras. Y por ejemplo, los Wayuu fueron una sociedad recolectora que además guarda todavía ciertos comportamientos, ciertas formas sociales propias de ese periodo, pero que han sido ya también corrompidos. Pues ¿por qué? Por encontrarse con, digamos, lo que llaman la civilización, que no es otra cosa que, bueno, el sistema actual sobre el que estamos puestos, pero básicamente también eran grupos familiares donde había un autogobierno, donde todos decidían, donde decían incluso las mujeres, donde las mujeres tenían una decisión política, donde todo era por línea materna. O sea, había cierta igualdad, sin querer volver eso el paraíso eterno, ¿no? Habían muchas limitaciones también en referencia a la alimentación y otras cosas, pero en general esa era la situación social, la construcción, la relación social. Pero eso... Perdóname, hay una cosa que me gustó de la serie, es que sí, sabemos que dentro de la historia de Gabo, su historia personal, pues está la comunidad Wayuu, pero hay una cosa que me gustó de la serie, que es que toman también elementos en el vestuario, de que hay personas que vienen de incluso extranjeros del Imperio Turco Otomano, que vienen vestidos así con sus trajes, y yo digo, eso es muy valioso, porque en la costa
se presentó mucha migración de eso, ¿no? Me parece que eso es chévere y no creo que no lo muestran en la novela. Yo vuelvo a lo mismo, creo que es famoso... el asunto de que ellos lo linkean propiamente de la obra. Y a mí me parece que la investigación estuvo muy buena en ese aspecto. Pero sí, insisto que el problema allí es que a veces, por ejemplo, se siente muy pesada la serie, eso es algo que sí pasa. Incluso los capítulos se hacen demasiado extensos y es por querer meter todo allí, Sí. cuando esto podía ser todavía más ligero en sí mismo. Y a veces un poco lenta la narrativa, hay capítulos que si bien es cierto tienen mucha información, desarrollan muchas cosas, a veces se hace lento y lo que se digo, es un poco pesado, a veces elementos que sobran. Lo que hablaba Fernando, sí me recuerda mucho el fenómeno de los turcos en la costa, ¿no? Que el comercio a todos le llaman de los turcos, sin embargo la mayoría son libaneses y eso. Pero en resumen, en la costa adaptaron decirle turco a todos. Aunque realmente pues no todos esos... Porque llegaban con el pasaporte turco. Parte de lo que han movido, sí, los que han movido parte de esa economía, incluso ahorita que hablaba Fernando de la forma como, o Diego, de cómo se han permeado en la cultura guayú también, en la cultura de la Guajira, pues muchos de ellos también están muy afincados, muy arraigados en esta zona y se han ido mezclando, pero en general en la costa el fenómeno comercial, pues para hablar de todos los que tienen como esa región, lo reducen al término de los y hablábamos, tocamos ahorita el tema como el liderazgo que ejercía como no digamos el poder, pero sienta que la familia hoy en día era como el eje de los líderes del pueblo, sin querer asumirlo y sin ser un líder de todas maneras político, más por el respeto y el cariño, digamos una familia más grande y digamos la que lleva la vocería, sin convertirse en lo que hablábamos ahorita, como en la moral del pueblo, como el que manda, sino que es algo muy tácito que se da, pero no es un poder que ellos asumen ni absorben demasiado, sino que es parte de eso. Es como nuestro proyecto, ustedes nos siguieron en nuestra idea de irnos y aquí somos una comunidad y no se convierte, o sea, ni siquiera eso les da un espacio, digamos, de asumir una posición política o un mando dentro de esa comunidad, lo que pues ya repetíamos con Diego, y eso es un tema de amigos y esa sociedad que se va formando. Es muy, de alguna forma, un símil también de cómo se han dado los diferentes cambios, las diferentes evoluciones en las formas sociales o en las comunidades, ¿no? Entonces, eso es de lo chévere que tiene ese liderazgo sin querer de la familia Buen Día de Comienzo de José Arcadio, pues que se absorbe igualmente como el tema de querer tener conocimiento, de compartir y mejorar eso, y el papel de matrona poco a poco que va asumiendo Úrsula, en algunos casos o en un comienzo, en una posición, digamos, no que no tan agradable, pero sí que no comprendía todo lo que José Arcadio quería, y que ya después asume un liderazgo muy natural, y eso pasa seguramente también o es algo que podemos tocar más adelante. Precisamente quiero hablar de algunos personajes de Úrsula, porque a ella me parece que sí en la serie le dieron más protagonismo, más mando, por decirlo así, que inclusive en la misma novela. Primero eso, y segundo quisiera preguntarles a ustedes qué tal les parecieron las actuaciones. ¿Les gustó? ¿Les parecieron bien? ¿Les parecieron bien los actores, el fenotipo? Pues uno cuando lee la novela, yo me imaginé actores y actrices, yo me imaginé a José Arcadio de una manera diferente, al papá, como me imaginé a ¿cómo se llama? A Pilar Ternera. Esa sí me la imaginé igualítica, no sé por qué. Pero ustedes qué piensan. Un buen personaje, ¿no? ¿Les gustaron los personajes, los actores, las actuaciones? La actuación como tal, sí, me parece en general buena. La mayoría hay algunas pequeñas excepciones, pero sí hay también unos temas en continuidad que me causan un poco de curiosidad. Es que sí es, tomando por lo menos personaje por personaje, creo que Úrsula es la que mejor se mantiene en el paso del tiempo, digamos, en cuanto a los rasgos. Bueno, Pilar, pues el personaje de Viña Machado, pues sí ha sido siempre la misma. Pero, por ejemplo, José Arcadio,
digamos, físicamente buena parte del tiempo, aún lo recordamos como de una tez más blanca, más delgada, el tema del cabello, y cuando pasa esta edad adulta, que cambia de personaje, que se me escapa ahorita el nombre del actor, porque es un muy buen actor, el que hace la parte ya mucho más adulta, se ve, digamos, como mucho más moreno, y no entienden que queda uno con la edad como que, bueno, ¿en qué punto le cambió tanto como la tez? Lo mismo que pasaba con Está más José quemado, Arcadio se quemó Jr., más por el sol. se quemó mucho. Pero fíjate con José Arcadio, ¿qué pasa? José Arcadio Jr., que en su etapa infantil es casi rubio y un blanquito, luego en su adolescencia cuando se va de la casa, cuando tiene todo el tema con Pilar es mucho más morenito, y cuando regresa es casi rubio otra vez. En esa parte cuando ya por fin regresa también se ve un poco diferente, y así pasa con algunos personajes que van cambiando así como tanto. El mismo Aureliano, de cierta forma, a veces no lo veo que guarde tanta relación con el de la infancia, sí de pronto un poco más con el de la adolescencia en su etapa más adulta, pero no tanto con la infancia. Además hay personajes que tienen muy buen desarrollo. Yo creo que José Arcadio y Úrsula son personajes muy bien desarrollados. Hay otros que creo que me falta, el mismo Aureliano me parece que en el desarrollo del personaje le falta un poco a las hermanas también. Creo que son personajes sí que van ahí, que en su momento toman su protagonismo, pero en ese desarrollo del personaje, en llegar a entender cómo llegan a ser, sí falta un poco más. Al fin y al cabo, bueno, Aureliano le apasionó un poco más lo que hacía su papá, a diferencia de José Arcadio, pero Arcadio finalmente termina retomando y ocupando ese lugar, digamos, que era querido José Arcadio, padre de sus hijos en cuanto a la parte científica, pues la académica, que de hecho por eso después Arcadio termina siendo como el profe ahí, el que más se apasiona por ese tema. Arcadio también es un personaje que me parece que le ha faltado un poco más de desarrollo, creo yo, que vamos en algunos puntos, pero que era muy ahí, pues como a la corriente del paso del tiempo, pero que no muestra un desarrollo, no es un personaje que nos lo presenten con una constancia en la historia, o que uno pueda terminar, porque eso no es, por ejemplo. A mí me gusta. No sé si me hago entender, pero no. Sí. A mí me gusta mucho, cuando yo leí la novela, me gustaba mucho el personaje, y no sé por qué, ese tipo de personajes como el de Amaranta, es para mí un tipo de mujer que siempre me ha apasionado, y porque es demasiado altiva y muy seca, y es derrama esa cuestión de muy Faulkneriano, muy de Faulkner. Sí, exactamente. Sí. Pero pero no vi esa esencia costeña en la actriz, y no sé, me quedó faltando para eso, porque sí, ella tiene una sexualidad también muy apasionada, pero reprimida, que de pronto no la vi tanto en la obra, que sí me gustaba mucho en la novela. De Amaranta y Rebeca me parece que falta mucho o falta un poco en esos personajes, pues como para el peso que llegan a tener en la historia, falta mucho como de moldearlos. O sea, uno finalmente termina entendiendo lo que sucede con ellas, pero falta como que se definan, o sea, tienen unos saltos temporales tan largos en ellas que no definen una evolución del personaje. A mí me parecieron muy cachacas, igual que, no sé, Aureliano hizo un buen papel, no lo digo, el actor es bueno, pero muy cachaco. Sí. Y en eso sí yo soy muy demasiado exigente. O sea, para mí hubieran sido todos costeños, y no sé, yo soy muy así, no sé qué piensa Diego. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con Marlon, yo no me había fijado en un cambio de piel entre el actor entre Marco Antonio González y Diego Vázquez, que son los que hacen de José Arcadio, uno Marco Antonio de joven y Diego Vázquez ya de viejo. Pero lo que sí noté fue un cambio de altura, porque además justo en la escena anterior, claro, Marco Antonio es más alto que su hijo,
Y en la siguiente escena les muestran y el hijo es más alto que el papá. Y yo dice, pero ¿en qué momento? ¿Cómo se me encogió este hombre? Pues sí, sucede, pero ya muy viejito, que los hombres se drogan sí. y todo. Sí, bueno, sí, y son cosas ridículas que uno puede decir como, pero el resto de la historia sigue, y sí, sin duda sigue, pero también son cosas pues, sobre las que se puede trabajar, ¿no? Y creo que le juegan, insisto, es en este hecho de cómo llevo la exageración al máximo, pero también cómo mantengo el público contento, entonces teniendo un actor como Diego Vázquez ahí, que mal que bien es un actor muy conocido acá, sobre todo pues llevado por Dago en varias de sus películas y así. Y es muy buen actor. Me parece que la actuación me deja mucho que desear en algunos actores, ¿no? Creo que es más un problema de dirección, la verdad, más que de los propios actores. Hay que tener en cuenta también que es una planta de actores muy grande, incluso protagónicos, y fijarse atentamente en cada uno de ellos, pues exige un trabajo que no sé si la televisión lo permite, ¿no? Se la jugaron, según yo entiendo, a buscar actores naturales, entre comillas. Pero sí, o sea, como una variedad de actores y a lo mejor por eso algunos les pegan más y otros menos. Yo entiendo lo que dice Fernando, esto de los cachacos, ¿no? Yo sé que la mayoría de actores no eran de la costa, sé que tuvieron un asesor de acento para el acento costeño, y que de hecho ese asesor de acento es el mismo que es el que narra, el que hace la voz en off. Es el mismo el que hace la voz en off, el que hace de asesor de acento de la mayoría de actores hacia el costeño. Y yo siento que, claro, esto un costeño lo verá y dice, pero ¿de qué habla este tipo? Pero yo como cachaco rolo, siento que más o menos se logró. Obviamente entiendo y no soy sordo que no todos son costeños. Pero en general se logra, y creo que el sentido de la personalidad de cada personaje más o menos está por lo menos dibujada, ¿no? Insisto, unas más que otras. Entiendo, por ejemplo, que le dieran protagonismo a Úrsula, porque en sí él la tiene, él tiene ese protagonismo dentro del libro. Lo que pasa es que, claro, García Márquez va sacándolo de a poquitos, de a poquitos. Cambio aquí, obviamente, por ser una serie donde necesitas que haya un personaje central que te lleve capítulo a capítulo, pues está lógico que volvieran a Úrsula a ese centro, que además lo hacen, creo que, bueno, después de que ya están adultos. Yo insisto que en ciertos puntos. Voy a seguir insistiendo que a mí lo que más me pega de las series es que se vuelve muy tedioso por momentos, demasiado extenso. Quiere como tomar casi que frase a frase, imagen a imagen, lo que aquí dijo, y hay veces que se vuelve muy obvia, porque claro, tú ya lo leíste en el texto, no sé, por el río veían unas piedras gigantes que parecían huevos de dinosaurio, creo que es cuando están describiéndolo, ¿no? Tú lo lees y tú ya tienes los huevos de dinosaurio y listo. En la serie te dicen el texto en voz en off y te muestran las piedras gigantes que además la verdad no parecen huevos de dinosaurio. Entonces es como... No, ni tan gigantes. Es como que ambas cosas no concuerdan, cruzan una con la otra, pero además, ¿qué necesidad? Si me vas a mostrar las piedras, no me lo digas en voz en off. No, y además yo creo que hay demasiado voz en off. Para mi gusto, yo no soy tan amante de la voz. A mí no me desagrada. Yo entiendo por qué la usaron, y es porque es García Márquez, y vuelvo a lo mismo, es que la novela es verbal, pero sí, es una cosa o la otra, y ahí es donde está el juego de la adaptación. Exacto. Y ahí es donde está el reto. Para mí una película y es que esa voz en off es un recurso muy utilizado en el cine colombiano. Y me parece que para utilizar una buena voz en off hay que jugársela muy bien para poder hacer eso, y tiene que ser como un protagonista más de la historia, pero no lo veo como, no sé, para mí una buena historia puede funcionar perfectamente sin voz en off, pero bueno, o sea, entiendo porque es narrativa y porque es contada en tercera persona, no sé qué
bueno, muchas cosas, pero pues no sé, no, para mí no me gusta. ¿Y por O sea, qué A mí me no parece que aquí funciona. Gabo? Si Ah, quitas eso ya no es la novela, es que es lo que el sí, mismo sí. Gabo porque no, es decía. que ahí es donde uno tiene que darle otro aire, ¿sí? Exacto. Porque Pero es que Entonces, a mí me funciona y además aparte, bueno, sin resumir tanto como algunos quisieran, pero de alguna forma te mejora el contexto, sobre todo pues para aquellos que no la ven por fuera, que no conocen tanto este contexto, como dice Diego, igual es parte también de la narrativa de Gao, y a veces rellena bien, de pronto en algunos puntos exagerado, pero a veces rellena bien, conecta, da ese contexto y te lleva como a resumir un poquito algunas cosas. Ahora, con lo que dice Fernando, sí, bueno, es en cuanto a los actores, los acentos, sí es muy difícil poder tener un elenco completo de solo actores de la región, que además implicaría pues que muchos de esos fueran no necesariamente actores naturales, pero sino muy conocidos, y entrañarlo mucho y cerrarlo a esa región. Y si bien es cierto, pues la novela está muy planteada así, y obviamente la narrativa de Gao pues es muy en costeño, hay puntos de la serie donde termina viéndose, no sé si es bueno o malo, en ciertos momentos que llega, que se convierte más en una serie de época que puede estar pasando casi en cualquier parte, por cómo llegan los personajes del vestuario, por ejemplo, en cierto punto que llegué, bueno, a qué hora esto se convirtió en la familia Inga, o en algún momento en el que ya es un vestuario que no es tan propio de la región, pero empiezas a entender que es parte de esa llegada, de ese cambio, de esa forma como el resto de la sociedad empieza a permear a Macondo, que es, por ejemplo, cuando llega el corregidor, cuando ya tú ves que ha evolucionado un pueblito, digamos, mucho más parecido a lo que diríamos actualmente. Y lógico, pues que va llegando, porque finalmente Macondo, de una u otra forma que desconocemos, termina estando más conectado con el mundo, cuando esa era una de las preocupaciones iniciales de José Arcadio, ¿no? Que igual iban a estar muy aislados, pero que en algún punto tenían que conectarse. Y no se muestra tanto, y esa influencia del mundo exterior no se ve tanto, pero Macondo, a pesar de lo recóndito, por lo que muestra la serie, termina siendo un pueblito que termina estando muy conectado con el resto del mundo, así no pareciera y así estuviera ubicado donde está, pero que empieza a tener esa influencia, empieza a permear de todos esos factores externos. Entonces, eso también puede llevar a que en algún punto parte del acento se pierda, porque va toda esa mezcla. Es decir, si los encontraron los gitanos en su momento, los pudo tener encontrando cualquiera como pudo darse. Llegó la política, llegó el aparato, digamos, de gobierno sin querer politizar el tema, pero finalmente ellos estaban en su cuento, y de alguna forma llegó el corregidor como ese golpe de realidad de que, bueno, ustedes son muy independientes, pero siguen haciendo parte de Colombia, hasta aquí les llegamos, para bien o para mal, creo que a veces más para mal, pero termina haciendo que el pueblo no quede finalmente en una narrativa tan desconectado del resto del contexto del país. Finalmente, en algún momento, la realidad de todo lo que pasa afuera pues tiene que llegar a tocarlos también. Sí, precisamente eso es lo que yo creo que va a suceder como en la segunda parte, no sé, cuando sea esta vaina de la masacre de las bananeras y todo eso, que llegan estas empresas bueno, nunca lo dicen, pero pues la United Fruit Company. Sí, sin spoilers. Sin spoilers, pero que novelas ya todo el mundo está más spoileada que un berraco. Pero sí, claro, sí. Esto, yo quería preguntarles acerca de la música, que para mí es algo fundamental. ¿Qué les pareció la música de la serie? Sí. Eso para mí ni fue ni vino. Yo la verdad no le puse atención. Hasta ahora que tú lo preguntas, concientizo la música. Me pareció muy de serie. muy de los momentos. Una música que... yo esperaba música muy, muy tradicional, muy, no sé, que hicieran... De hecho, mucha música clásica. Sí, no, y también que hicieran como una, no sé, una investigación musical de la época. No la vi reflejada, y sé que uno de las personas que hizo la música fue uno de los músicos de Puerto Candelaria, de esta agrupación. Me gusta la música de Puerto Candelaria, me parece muy buena. Pero no sé, para mi gusto creo que
se hubiera podido escoger algo, no sé, mirar la música de la época, como, sí, la historiografía de eso, no sé, cuáles eran los antepasados del porro y la cumbia en ese momento, sí, si hay algo, inicios en la cuestión del vallenato o un proto vallenato por ahí sonando, no sé, qué sé yo. Bueno, acá puedo estar hablando muchas sandeces porque no sé de música costeña más allá de Doctor La Momposina o Gaiteros de San Jacinto, cosas así. Pero no sé, me hubiera gustado que se hubiera mirado cosas como esas, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Sí, pues sí, es verdad que se pudo haber hecho una investigación más a fondo desde lo musical. Yo honestamente, más allá de recordar, no sé, cuando estaban jugando y jugueteando con el piano y que tocan, creo que es una obra específica de la que habla el mismo Gabo en la novela, que ya no recuerdo bien ese pedazo. Pero más allá de eso, no recuerdo algo musicalmente remarcable en lo que se hizo. Yo creo que también ahí sí se jugaron mucho esto de, uno, ahorrar más dinero y dos, pues que tratar de hacerlo lo más televisivo posible, ¿no? Sin querer decir que en la televisión no haya buenas series con muy buena musical, pero sí, no veo que haya sido lo que más fuerte le pusieron. Sin duda lo que más fuerza le pusieron fue, por ejemplo, al arte. Sí, pues en la música, bueno, como te decía, me pareció muchos piezas como música clásica. De hecho, por ahí hay una parte donde suena bastante un tema que se llama habanera, y es en varias escenas como en matrimonio, en otras también, que siente mucho ese tipo de música. Entonces le da un aire también a Cuando la sale serie, Pietro y siento Crespi, ¿no? la Sale ahí algo misma. de música clásica. Sí, Pero, sí. De hecho, mucho, buena parte. Al comienzo sí hay un poco de música más autóctona, pues si ustedes miran, por ejemplo, el funeral de Melquiades también es una música que no es muy acorde a la región. Ese es un personaje que más me parece un capítulo aparte para hablar ahorita. Creo que mis personajes favoritos, no sé si hablemos más tarde de los personajes, pero creo que mis personajes favoritos, el tipo de son Melquiades, fue para mí uno de los mejores. Pero pues volviendo a la música, eso no sé si es la influencia de la llegada de la familia Moscoso, que puede de ser de alguna forma costeña, pero tiene unas costumbres más acachacadas, por decirlo así. Pero entonces le da esa visión también, no digamos de elitismo, pero sí, bueno, no sé cuál sería el término, pero hace que la familia hoy en día suene más de una aristocracia no tan costeña. Y claro, obviamente todo lo que aprende José Arcadio y todos los que la banda les da un nivel, digamos, de conocimiento un poco distinto al resto, pero los hace sentir así como una familia muy aristocrática dentro de ese pueblo, y se junta pues con emparentarse con los moscosos, y es lo que les digo, lo que hace que en un momento uno se desconecte de sí, que esa claro. realidad la sienta como una serie de época que puede estar sucediendo en cualquier parte. En cualquier parte o en Europa, por decirlo así, o en Y la Estados música Unidos. influye de eso, ¿no? Pero mira, yo cierto esperaba momento. algo muy de los viajes del viento, en donde sí se notó algo, se notó la búsqueda de un sonido autóctono, de tamboras, o sea, de gaitas, de música indígena, me pareció una de las películas, para mí una de mis películas favoritas de Ciro Guerra, y de mis películas favoritas del cine colombiano es Los viajes del viento, y la música que se maneja ahí me parece muy buena, muy bien lograda, y yo esperaba algo como con eso sobre todo en el nacimiento de Macondo, en la consolidación de sus costumbres, antes de que salieran de Macondo, cosas así, como esperaba mucho eso, pero pues no sé, no lo escuché. Pero bueno. Y bueno, no sé, aparte de eso, no sé qué más decir acerca de la serie. Tocará esperar a la segunda temporada, decirlo así. Me parece que el formato es bueno, el formato como serie para esta obra de Gabo me parecía adecuado, por lo que
es una obra extensa, me parece que tiene muchas generaciones, entonces me parece que sí está bien elegido el formato, porque pues, no sé, pues se hubiera podido escoger Cien de Soledad parte 1 y parte 2 y parte 3 para película, pero me parece que se hubieran perdido detalles y cuestiones de la historia. Entonces, no sé, para concluir, ¿qué quisieran decir? Yo pienso lo que decía Sandro Rey, que lo veía por acá en una entrevista, creo que le hicieron para Cambio, que decía: el universo de García Márquez es el de la literatura, lo demás son desafíos, homenajes, experimentos o simples parodias. Nada, pues si viendo esto, pues sentimos que pues que hay algo que te enganche, que lo puedas ver, pues ahí está igual y se puede ver. Y yo creo que, no sé, te puede servir de entrada a alguien para la literatura de Gabriel García Márquez, pero sin duda no hay nada como la novela. Y yo le sigo apostando a la lectura de ese libro, que es brutal. De todas maneras, esperar a ver qué sale con la segunda, y yo sé que ustedes me van a llamar a hablar en algún punto, por lo menos para saber qué salió de eso. Sí, claro, o podríamos tener algún invitado también para hablar de la segunda parte. Marlon, ¿qué conclusiones tiene acerca de esta adaptación? Bueno, me parece que la adaptación, en medio de todas las falencias que puede tener como cualquier producto, me parece que es un buen homenaje. En medio de todo respeta mucho la obra, y eso es importante. Como hablan un rato ahí, hace un rato, hay de pronto productos basados en e inspirados en, y el estar inspirados en es como tomar la base de una historia, unos elementos, y crearse su historia cualquiera, y en muchos casos ha funcionado, en otros no tanto, pero creo que una adaptación respetuosa de la obra se hace interesante. Es cierto lo que hemos repetido con Diego varias veces, a veces se hace un poco lenta, a veces monótona, no tan ladrilluda, pero tiene sus momentos en que la obra atrapa. De todas formas, tú empiezas a verla y no quieres soltarla. No te pasa como con otras series, otros productos que, incluso teniendo una narrativa más ágil, simplemente no te conectas. Pero la serie sí da esta expectativa, sí te mantiene pensando un poco en querer comparar con lo que sucede en el libro, pues que es algo que creo que de todas formas casi nunca podemos evitar cuando hemos leído y luego ver el producto televisivo cinematográfico. También comparto lo que dice Fernando, que es un acierto el formato como serie, que permite además poder entrar más en detalle. Creo que si hubiera sido en película, hubieran tenido que comprimir mucho más, tener que resumir cosas importantes por fuera y cosas en las narrativas que hubieran tenido que cambiar para impactar más, y que le hubieran quitado la esencia. Entonces yo creo que frente a la esencia, obviamente guardar las proporciones con el libro, me parece que la producción en eso es buena. Digamos que no decepciona. Como decía Fernando, de pronto uno puede tener menos expectativas por experiencias anteriores con series o películas basadas en novelas o en cómics o en videojuegos incluso, que no dan la expectativa de esa historia que nos engancha, y me parece que esta serie logra respetar mucho esa esencia, y eso es algo que se le abona. Bueno, tengo dos cosas para yo decir. quiero decir una cosita rápida. Cuéntame. A mí, son dos cosas que me quedaron en el tintero de lo que hablamos, solo los apuntes. Primero, a mí parece que, por ejemplo, esto de... Qué pena devolverme tanto, pero es que lo tenía en la cabeza desde hace rato. Esto de por ejemplo, que la voz en off a veces suena bonito, o que a veces hay alguna actuación que sirve, o que, por ejemplo, los acentos son acentos que se mueven mucho, como porque dentro de la historia entra y sale gente. Son cosas más para excusarla, pues cosas que no están del todo bien hechas dentro, ¿no? Porque en una obra bien hecha, los voces en off están puestos donde deben estar, los acentos son los precisos porque se entienden y cuentan lo que quieren entender y contar, y las actuaciones igualmente. Cuando uno desde afuera está tratando de encontrar el porqué de esas cosas, es porque no estuvieron bien logradas en el interior, ¿no?
con todo eso vuelvo a lo mismo, hubo retos y creo que a mí me sorprendió más allá de lo que era. Pero lo otro, y esto es comentario rápido, a mí honestamente no me atrapó. Y ojo, esto es un comentario totalmente personal. No quiere decir que esto tenga que pasarle a todo el mundo. Seguramente hubo gente que sí la atrapó. Pero a mí en lo personal no me costó un poco verla. Lo que yo le agradezco mucho a esta serie es que me hizo releer 100 años y yo hace un buen rato no la leía. Y releerla fue delicioso, fue una experiencia nueva. Pero sí, en referencia a la serie yo no sentí eso de, tengo que verme el próximo capítulo porque me encantó. Ya, Pues, perdón por ser Olaf. Listo. Yo opino que es una novela que yo disfruté muchísimo cuando la leí. Que no me disgustó la adaptación, fue entretenida. Quizás sí, como tú dices, Diego, en unas partes se hace tediosa. A mí, como dices tú, o sea, es criterio personal, a mí no me gusta mucho la voz en off y creo que había mucha voz en off. Para mi gusto me parece que había demasiada, no me gustó mucho eso. No me gustó la música, me gustó el arte, muy bien logrado, pero hay un elemento del arte que no me gustó y es ese árbol que está en la mitad de la casa, se ve muy falso. Yo que estoy acostumbrado acá a ver árboles a ver de esas ceibas grandísimas acá en el Huila y la ceiba esa de gigante que está acá en el sur del Huila y lo comparo y esta vaina se ve muy falsa a mi parecer, no sé, seguramente para otras personas sí, pero es un elemento muy autóctono de Colombia y yo lo vi muy fake. Entonces no me gustó, pero hay elementos del arte que son fantásticos, están muy bien hechos. Y nada, pues esperemos a la segunda parte. Igual esto no se ha acabado, puede que sea mejor la segunda parte. Y para mí hubiera sido el cast todos costeños, la verdad. Sí, todos costeños. Era difícil tener todos costeños, es difícil. Hay cosas, lo del árbol es cierto, y otra escena donde el CGI me pareció terrible fue la de la levitación del cura. Es decir, las otras escenas de levitación, incluso los otros efectos visuales y prácticos, dice, bueno, está bien, digamos que no chocan tanto. Pero esa escena en la que el padre levita, sí, eso me pareció un CGI ochentero casi, parecían como los dobles o las levitadas en el Chavo. La verdad, en esa escena sí se veía muy, muy mal producida esa parte. Y yo me imaginaba esa levitación más poderosa. ¿Se manejan la de levitación debía ser más, ¿no? Mejor. Sí. Y es como, claro, como que se levanta y cae, ¿no? Pero... Sí. La de Aureliana en el bar levitando me parece bien. La de la cuna en cierto momento, cuando se acaba y le dice, es un estado de la naturaleza y normal. Incluso es un CGI que, bueno, uno en el momento dice, bueno, listo, pasó, no tiene nada extraño. Pero en esa escena en particular sí se notaba demasiado ficticio, demasiado mal logrado. Ya que Fernando habla de esos efectos, tenía ese apunte también por ahí, menos mal me lo recordó en esos efectos. Sí, es filipiano. Bueno, listo, muchachos. Bueno, este fue un programa especial acerca de nuestras impresiones, lo que pensamos que está bien y está mal en la adaptación de 100 años de soledad de Netflix. Y esperando la segunda parte, creo que llega, no sé si el próximo año. No tenemos todavía, no sé exactamente, creo que todavía ya la están produciendo, yo no sé cuándo empiezan a grabar. Ya se está produciendo, no sé la verdad cuándo saldrá. Sí, esperamos que sea buena. Nada, igual son impresiones, o sea, esperemos que a la gente entienda que son impresiones, son cuestiones personales. Sé que a mucha gente le gusta y no estamos diciendo que sean malas, no estamos diciendo nada, son cosas que impresiones de nosotros, como vuelvo y repito. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿hacemos los recomendados? Bueno, sí tengo recomendados. ¿Qué recomendados tienen ustedes? Rápidamente. Yo tengo recomendado rápido, es un ensayo de Gabriel García Márquez, no es muy largo, se encuentra en internet, se llama Todo cuento es un cuento chino.
y es un ensayo que él hace comparando entre las características entre novela y cuento. Muy bueno. Bueno, ya que estamos hablando un poquito de producciones colombianas y en medio de la charla me estaba acordando también de Netflix, esta versión de El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Me parece que igual en medio de todas las limitaciones que pueda tener las producciones colombianas, pero me pareció una historia pues, de alguna forma bien contada, no tan presa como en el libro, pero digamos que es agradable de ver, es una forma distinta de disfrutar un poco de esta historia. Yo tengo un recomendado que no tiene nada que ver con Gabo ni Cine de Soledad ni nada de eso, ni cine colombiano. Sobre algo que me gusta mucho. A mí me gusta mucho la banda Tool. Van a venir ahorita a finales de este mes. Y soy muy fanático de los videoclips de esta banda. Entonces, mi recomendado es, véanse los videoclips de esta banda, Tool, del director Adam Jones. Se encuentran en YouTube, tienen unas animaciones sorprendentes, muy bien logrados. Y pues describe muy bien el pensamiento de la banda en cuanto a misticismo y crítica social. Entonces les recomiendo todos los videos de Tool, búsquenlos por ahí, y si tienen la posibilidad de ir al concierto, porque no voy a poder ir, vayan y disfruten y pásenla rico por allá en el Stereo Picnic. Entonces, Shaolin. Chao, muchachos. Chao.